Bueno, jóvenes, para comenzar, que no se nos haga más tarde, vamos a empezar con lo que viene siendo el tema que yo ya les había mencionado, en clases pasadas, lo que viene siendo el tema del área de la fotografía, en este caso digital. Ya en clases pasadas, pues habíamos estado hablando de lo que viene siendo licencias, por ejemplo, lo que viene siendo la licencia del software, lo que viene siendo los tipos de clasificación que viene teniendo, pero en este caso ya vamos a avanzar en la siguiente unidad para aventajar un poco en ese sentido. Asimismo, les aviso de una vez y antes de que se me pase, el próximo miércoles hay examen. En este caso, les voy comentando esa situación porque ya se me había pasado mencionarles. Prácticamente perdí el sentido del tiempo. Entonces, en este caso, para darle cierto tiempo a que estudien, el examen sería el día 4, o sea, dentro de una semana, el 4 de noviembre. En este caso, el examen va a ser en línea, obviamente, en el cual va a ser con base a lo que hemos visto principalmente. Entonces, todo lo que ustedes han realizado de tareas, lo que se ha visto en las clases, en las videollamadas, pues principalmente es lo que va a abarcar el examen. Normalmente el examen abarca lo que viene siendo 20 preguntas. Bueno, cuando era presencial en este caso, normalmente se les daba un tiempo de 2 horas, o sea, todo lo que viene siendo de la clase para resolverlo. Este, Entonces, en ese sentido, les comento que va a ser de esa forma. Van a ser 20 preguntas de manera en línea, en la cual van a ser de opción múltiples en esta situación. Y asimismo, este, les comento que van a tener 45 minutos para realizarlo. En este sentido, porque pues obviamente tengo que yo también prevenir que no vayan a trabajar en equipo y vayan a contestar el examen o simplemente estar consultando el internet. Entonces, para esa situación simplemente van a tener 45 minutos que son suficientes para responder el examen, sobre todo si es de opción múltiple, pues es de una manera sencilla para responderlo. Entonces, ¿alguna duda con respecto a eso? No, profe, todo bien. No, no, profe. Ok, muy bien. Entonces, en ese sentido, quedamos de acuerdo en esta situación para que lo tomen en cuenta y no se les olvide. De todos modos, lo que viene siendo la clase del jueves, perdón, del miércoles, sería exclusivamente para el examen. En ese sentido, también les aviso que, pues igual, como ya ahorita les doy las instrucciones, el examen va a ser de 7 a 7:45. Entonces, organicen su tiempo, organicen lo que ocupen organizar para tener una buena conexión a internet, porque obviamente el examen va a tener tiempo. Entonces, solito automáticamente se va a bloquear el examen. Entonces, pasando los 45 minutos y no lo han enviado, pues prácticamente contará como que no lo realizaron. Entonces, también eso les voy anticipando desde ahorita para que ustedes se vayan organizando en ese sentido. Si por en algún momento ustedes tienen algún detalle que salga a último momento, pues háganmelo saber con tiempo para pues para yo tomarlo en consideración y ver qué se resuelve en ese caso. Pero por el momento quedamos en esa situación. Entonces, si no tienen dudas, preguntas o comentarios con respecto al examen de la próxima semana, lo siguiente sería abordar lo que viene siendo el tema correspondiente al examen, hoy yo nada más. A lo que viene siendo fotografía digital en este caso. Yo les dejé investigar tres puntos que obviamente uno abarca un poquito más que otros. Este, ¿Qué fue lo que encontraron? Porque obviamente no todos cumplieron con la tarea, entonces los que sí cumplieron en este caso con la tarea, me pueden mencionar sobre lo que han encontrado con respecto al examen, a la tarea. ¿Sobre algún punto en específico de la exposición que elaboramos y la investigación o Así es, sobre en general? así es, joven. Si quiere comentar sobre eso, usted que ya lo mencionó. Pues lo que me quedó a mí, pues más de la tarea, hay diferentes tipos
ay, ¿cómo se llamaba? De periféricos de salida para tomar una imagen. Y hay distintas cosas, por ejemplo, en cuanto a el láser que sale de los tickets. Ay, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero los cobradores, esos tipos que toman una imagen y escanean un código de barras, eso fue lo que más me quedó. Y también que en la imagen, en cuanto a resolución y calidad, en cuanto al brillo, luz y otras cosas, fue de lo que más yo pude investigar, pero no sé de qué cosa en particular quiere que le hable. En ese caso, bueno, algo en particular, yo se lo dejaba abierto la idea, pero bueno, en este sentido, ¿me puede indicar usted con respecto a imágenes rasterizadas e imágenes digital, qué es cada una y cuál es su diferencia en este caso? ¿En qué se concentra la diferencia entre uno y el otro? Ah, no sé si estoy bien, pero a lo que yo entendí, cuando ampliamos una imagen o algo así, veíamos que ciertos píxeles de la imagen eran muy claros, en este caso como los cuadros entre una imagen, se veía la separación de cuadritos. Y cuando ya la acomodaban o algo así, se difuminaban todos y se volvían, ya era cuando le quitábamos el zoom. Más no recuerdo si era rasterizado eso. Sí, en el caso de rasterizado muchas veces es donde se ve como lo que viene siendo pixeleado, por así mencionarlo, en este sentido, que está compuesto de píxeles, lo que es la imagen, al momento de realizarla principalmente. La compañera Samantha me nos podría hablar sobre las características de la imagen, tanto lo que viene siendo saturación, iluminación y brillo, en este caso esos dos puntos. La saturación de lo que encontré fue más que nada la característica que hace que los colores se aumenten, y del brillo es como la luminosidad que tiene. Ok, y en cuestión de saturación, ¿a qué se refiere? Mm, la, como el color más puro, y el brillo sería su, ¿cómo era? 100% sería un blanco absoluto y 0% un gris. Ok. Mm, sí, va más o menos en ese sentido. El compañero, bueno, el compañero no tiene micrófono. Compañero Luis Fernando, sí está aquí. Compañero Luis Fernando, ¿nos podría indicar sobre tamaño y resolución? Sí, profe. Pues por lo que yo entendí, el tamaño se relaciona con los píxeles de la misma imagen, que cuanto más píxeles tenga una imagen digital, más grande se puede hacer. Y por lo que tengo entendido, la resolución es la que nos indica el nivel de detalle con la que se puede observar una imagen. O sea que mientras más píxeles tenga una imagen, creo que mejor será la resolución. Ok, para usted tamaño, con respecto a tamaño, ¿qué fue lo que encontró? ¿Usted se refiere a tamaño con respecto al peso en kilobytes o tamaño con respecto al tamaño en sentido de píxeles, por decir 1024 por 728 píxeles? ¿A qué se refiere Eh, usted con tamaño? yo me refería en sentido de píxeles. Ah, ok, en este caso, bueno, lo que es la resolución y lo que viene siendo los píxeles, pues van de la mano principalmente. Por ejemplo, el tamaño de la imagen, pues puede ser, por ejemplo, de 600 por 700, por ejemplo, en este sentido, pero puede tener una resolución más pequeña en este caso, que obviamente se va a representar o nosotros lo vamos a ver en este sentido en una imagen de menor calidad, por ejemplo, se va a ver lo que se le conoce normalmente como pixeleado. ¿Por qué? Porque normalmente en este punto
por ejemplo, las imágenes se van a conformar siempre por píxeles. Entre más píxeles tenga una imagen, pues ¿qué va a pasar? Pues normalmente va a tener una mejor definición, un mejor detalle con respecto a la imagen. Recordemos que un píxel siempre va a representar un punto de color correspondiente a la imagen que estamos viendo ahorita en cualquiera de sus pantallas, si están en su dispositivo móvil o si están en su laptop. Normalmente cada puntito que alcancen a distinguir corresponde a un píxel que va a representar un color. Obviamente entre menos píxeles, pues ¿qué va a pasar? La resolución en este caso de la imagen pues va a ser mínima, o sea, los detalles no se van a poder notar como tal. Por ejemplo, si hablásemos, se vería muy cuadrado, por así mencionarlo. No sé si sería el ejemplo adecuado hablar de, por ejemplo, los videojuegos antiguos como Super Mario Bros. U otros que normalmente, pues como por el tamaño en este caso de los archivos y del tipo de diseño, pues normalmente no tenían un lujo de detalle completamente en cuestión de los contornos, en cuestión de las figuras. Normalmente eran figuras muy cuadradas porque obviamente se adaptaban completamente a lo que viene siendo la forma del píxel, por así mencionarlo. Asimismo, y a lo mejor muchas veces ustedes han descargado alguna imagen de internet y al momento de hacer zoom, pues normalmente pasa esa situación que se pixelea. Entonces, normalmente una imagen, entre más compuesto de píxeles estén, pues mejor se va a ver obviamente en pantalla. También va a ir muy ligado esta situación de de las imágenes también con lo que viene siendo la pantalla, porque por ejemplo yo puedo tener una imagen con muy buena resolución, con una píxeles, por ejemplo, de decir 5000 por 5000, por dar un dato exagerado quizás, que en este caso mencionaríamos que pues obviamente la imagen se vería muy bien representada, pero ¿qué pasaría en este sentido? En este sentido, si yo tengo un monitor de esos CTR o un monitor de esos antiguos que estaban grandotes, pues ¿qué va a pasar? Pues obviamente aunque la imagen tenga muy buena calidad, pues la pantalla no lo va a poder representar como tiene que ser. Entonces es por eso, por ejemplo, ahorita con las pantallas, pues ustedes se pueden dar cuenta con las pantallas de LED que te venden con diferente calidad, con diferente resolución en este sentido, porque obviamente es la imagen que van a poder representar al final de cuentas. Entonces, si tú estás viendo una película, ya yéndome en el sentido de las películas, si estás viendo una película con lo que viene siendo el 4K que le llaman, por ejemplo, pues ¿qué va a pasar? Si mi pantalla no tiene la resolución para verlo de esa manera, pues lo va a ver hasta donde pueda. Y obviamente la imagen no se va a ver de la misma calidad, aunque el video, la imagen sea obviamente o esté seguro de que está representando esa calidad. Entonces es importante que ustedes se vayan dando cuenta de estos puntos en este sentido sobre la saturación, luminosidad, brillo, tamaño, resolución, principalmente porque a lo mejor ya sea que ustedes tomen fotografías o creen alguna imagen que a lo mejor ustedes la creen a través de Photoshop, la crean a través de alguna otra aplicación, pues es importante más o menos ubicar en ese sentido, sobre todo también cuando suben imágenes a internet, ya sea a Facebook, a Instagram o cualquier otra red social, porque normalmente también lo que viene siendo estas plataformas llegan a bajar el tamaño del archivo, porque en este caso en un archivo con mayor resolución y con mayor cantidad de píxeles, obviamente, pues ¿qué va a pasar? Entre mayor cantidad de píxeles, cada píxel, vuelvo a mencionar, es un punto de información, que si es gris, que si es rojo, que etcétera. ¿Sí? Entonces, obviamente, entre más píxeles tenga y más resolución tenga esta imagen, pues ¿qué va a pasar? Va a estar más pesada dicha imagen. A lo mejor ustedes han tomado fotos y las fotos salen de 2 megas, 3 megas, 4 megas, dependiendo su celular en este sentido. Y al momento de subirla a internet, muchas veces nos vamos a dar cuenta que no se ve exactamente igual quizás como estaba en el celular, y esto es porque obviamente tiene que bajarle la red social en este sentido lo que viene siendo la calidad para poderlo subir a su misma plataforma. Es más, hasta el mismo WhatsApp pasa lo mismo. Cuando ustedes le pasan las fotos que tomaron de alguna fiesta, algún convivio, etcétera, a sus compañeros,
quizás cuando tú la subiste de tu dispositivo pesaba 2 megas. Cuando llegó al dispositivo de tu amigo, pues ¿qué pasa? Pesa 56 kilobytes, o 500 kilobytes, dependiendo el dispositivo. ¿Y qué fue lo que pasó? Sí se ve correctamente, pero al momento de querer tú aplicar un zoom, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente en ese momento vamos a notar que no tiene la resolución adecuada y pues no voy a poder visualizar correctamente. Se va a empezar a pixelear porque obviamente menos píxeles componen la imagen en este sentido. O sea, puede ser una imagen del mismo tamaño, pero los píxeles son más grandes para abarcar o completar, en este caso, la imagen. No sé si me doy a entender en este sentido. Bueno, supongo que el que cae otorga y significa que sí. Pues de mi parte sí lo entendí un poquito mejor. Ok, de todos modos vamos a ir viendo poco a poco esos temas para que lo vayan entendiendo un poco más. De hecho, dentro de fotografía digital, pues vamos a hablar un poco más también de sobre cómo funciona un poco la imagen. Yo tengo un poco de conocimiento, no es mucho, pero espero que lo que más o menos yo ubico, pues les sirva a ustedes para que obviamente de ahí empiecen a trabajar en ese sentido completamente. Entonces, tomando eso en consideración, como les mencionaba, al menos son los puntos bases que debe uno tomar en cuenta. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, con respecto a periféricos de entrada para la captura de imágenes, ¿qué tipos de periféricos de entrada identificaron en este caso? Podría ser la cámara web. No sé, usted dígame. ¿Es pregunta o respuesta, joven? Respuesta. Ok, en este caso pues sí, es un dispositivo al final de cuentas de entrada para captura de imagen que ustedes pueden visualizar a la otra persona, por ejemplo, o ustedes mismos están representando en una imagen. ¿Qué otro dispositivo de entrada encontró? Por ejemplo, el compañero Gabriel. Pues yo encontré que hay dos diferentes tipos de clasificaciones de, de captura de imagen, que es la captura directa y la captura indirecta. La captura directa es cuando, por ejemplo, tomas una foto y esta ya automáticamente se convierte en en una imagen digital. Y la captura indirecta es cuando tienes una imagen de forma física y esta la conviertes en forma digital mediante algún tipo de escaneo. Y por ejemplo, los escáneres, encontré que había escáneres planos que son los que vemos en todos lados. También encontré escáneres manuales. Estos son un poco más pequeños y son más manejables. Puedes escanear, por ejemplo, una hoja de un libro de una forma más fácil. También hay escáneres 3D que sirven para escanear directamente algún juego y te realiza una imagen en 3 dimensiones. Es correcto en ese sentido, de hecho, pues por ejemplo un escáner también en este sentido, pues sí, lo que nos va a hacer es escanear lo que viene siendo o lo más común que escaneamos sean documentos o fotografías, en este sentido, y que ahí dentro, de hecho, entra lo que viene siendo la resolución, que ahí manejan en un escáner, si ustedes se han dado cuenta, pues 72 puntos por pulgada o lo que viene siendo 150 puntos por pulgada o 300 puntos por pulgada. Obviamente, entre más resolución tenga, más va a tardar en escanearlo, pero obviamente la calidad en este sentido pues va a ser mucho mejor, porque vuelvo otra vez a indicarles en ese sentido que va a estar mejor representada la imagen. O sea, entre más puntos tenga, obviamente la imagen se va a ver mucho mejor, pero obviamente va a pesar más la imagen. Quizás en algún momento, a lo mejor cuando hicieron un trámite para beca o algún otro detalle, pues se encontraron que escanearon la imagen y a lo mejor no pusieron atención en la resolución.
y escanearon un documento y cuando lo quisieron subir, pues les decía a la plataforma, ¿sabes qué? Es que está muy pesado, te estás excediendo el tamaño que te estoy solicitando. Y muchas veces es por eso, porque a lo mejor la resolución que ustedes le indicaban pues fue la más alta y pues obviamente entre más resolución tenga, más puntos por pulgada en este sentido, pues obviamente la imagen se hace más pesada en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Un documento en este caso, pues se escanea en una resolución menor, que la básica es 72 puntos por pulgada, y pues tu documento en este caso, o tu imagen que resulta, pues normalmente llega a tener un tamaño menor a uno de mayor calidad. En el caso de una fotografía, pues sí es sería mejor escanearla con una mayor resolución. ¿Para qué? Para que obviamente si ocupas editarla, si ocupas ponerla en un póster, si ocupas ponerla en una lona, por ejemplo, una lona de esas publicitarias, pues obviamente ocupas una imagen que tenga la mayor resolución para que al momento de imprimirla en 3 metros, 5 metros, por ejemplo, pues no se vean los píxeles, porque cuántas veces a lo mejor ustedes no han visto alguna lona que haya alguien impreso y se vean los píxeles, prácticamente se empiezan a ver, se alcanzan a notar los píxeles, y eso es por la resolución de la imagen. Entonces, una cosa es la resolución y otra cosa es el tamaño que pueda representar, que puede variar su resolución en mayor o menor medida en este sentido. Entonces, esos dispositivos que mencionó el compañero, pues es correcto, tanto lo que mencionó Emanuel como lo que viene siendo el compañero Gabriel. En este caso, también pues ya estamos hablando de dispositivos en tercera dimensión, o sea, recordemos que ya también hay impresoras en 3D, entonces ya hay equipos que te permiten, como mencionó y que creo que fue el que también mencionó el compañero Mario Alberto hace un rato, que te pueden escanear en 3 dimensiones completamente, y que obviamente para hacer una impresión en 3D o para hacer algún objeto, de hecho muchos aplican ese tipo de escaneo para, por ejemplo, representar algún objeto de manera tridimensional en algún programa, por ejemplo 3D Max Studio o lo que viene siendo Maya o cualquiera de esos tipos de programas para diseño en tercera dimensión. Entonces, obviamente, pues ayuda mucho en ese sentido. Entonces, hay distintos tipos de periféricos, también ya mencionaba el compañero, asimismo lo que vienen siendo los directos, que los directos pues son los que más nosotros conocemos como lo que vienen siendo las cámaras fotográficas en este sentido, que actualmente pues han evolucionado mucho a través de la historia, hasta llegar al punto que ahorita pues ustedes pueden tomar las fotografías que quieran, cuando quieran, a cualquier cosa que se encuentren. De hecho, pues Instagram en su momento se hizo famoso porque, o bueno, era conocido porque todo el mundo tomaba fotos de su comida y cosas así. Entonces, esa es una ventaja en ese sentido. ¿Alguien me podría explicar, antes de empezar a hablar sobre la fotografía, cómo funciona una cámara fotográfica? Si mal no recuerdo, en primero se los pregunté. No, joven, pues joven, aunque se digan que no, ya al menos el compañero Julio César ya me respondió, pero los demás no. Pero bueno, les voy a presentar mi pantalla. Si llego a tener problemas con la conexión, me avisan para no estar hablando de embalde porque ya me pasó hace rato.
porque obviamente recordemos que al momento de mandar video, pues obviamente el ancho de banda se consume más, entonces se llega a veces a saturar un poquito y mi conexión de internet pues no está muy bien en ese sentido. Entonces, si empiezan a escuchar que se oye entrecortado, favor de mencionármelo para yo checar mi conexión en ese punto. Entonces les voy a mostrar lo que viene siendo la presentación. De igual forma, si el compañero Julio menciona algo en el chat, hacerme alguien favor de mencionármelo, porque pues yo tampoco puedo ver cuando estoy presentando, no puedo ver lo que están escribiendo en el chat. Entonces, si alguien me hace favor en algún momento de leer su mensaje en dado caso. Entonces, jóvenes, ¿se ve mi pantalla? Sí, profe. Ok, ahí sí contestaron, qué bien. Entonces, como les mencionaba, jóvenes, bueno, vamos a hablar un poquito de la fotografía. No me voy a extender mucho en este tema, pero sí voy a enfocarme en lo que viene siendo la fotografía al final de cuentas. Lo que viene siendo la fotografía, pues su palabra, literalmente, como ahí lo menciona, pues significa dibujar con luz principalmente, porque al final de cuentas estamos utilizando la luz para representar algo que estamos viendo. Recordemos que lo que viene siendo todo lo que vemos en este momento son ondas electromagnéticas hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, cada color, por ejemplo, que ya en algún momento yo les decía que en primero, si mal no recuerdo, les había mencionado, pero quizás pues no se acuerdan, pues yo les mencionaba que en el caso de la luz que viene del sol, pues es una luz blanca, que al momento, por ejemplo, de atravesar la lluvia, pues se genera lo que nosotros normalmente conocemos como un arco iris, que al final de cuentas un arco iris es la descomposición de los colores de la luz blanca en este sentido. ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente la frecuencia, en este caso a la cual está viajando, al momento de difractar en agua o en algún otro objeto, cambia la frecuencia al final de cuentas de la luz, y entonces es cuando se descompone, o que normalmente se le conoce. Y por ejemplo los colores rojo, verde, rosita, los que veamos en lo que viene siendo en el arco iris, pues normalmente significa que es una frecuencia distinta. Entonces cada color se puede representar en una frecuencia en ese sentido. Entonces todo lo que vemos nosotros a nuestro alrededor, pues al final de cuentas estamos viendo el reflejo de esas frecuencias de los distintos colores. Todo lo que estamos viendo ahorita en pantalla, lo que quizás ustedes están viendo alrededor, pues es una frecuencia al final de cuentas. Estamos rodeados de distintas frecuencias. En este caso, esta es una frecuencia que trabaja, si mal no recuerdo, a niveles de petahertz. Estamos hablando de petahertz. Recordemos que hay hertz, megahertz, gigahertz, kilohertz, terahertz. Y en este caso estoy hablando de petahertz principalmente. Si hablamos de frecuencias, la frecuencia inalámbrica en el caso del Wi-Fi, pues normalmente trabaja a 2.4 GHz. Hay otras frecuencias que trabajan a 5 GHz. El horno de microondas trabaja a 2.4 GHz. Lo que viene siendo la radio, pues trabaja a 80 MHz o a 90.5 MHz, dependiendo de la frecuencia de radio, o lo que viene siendo comunicaciones satelitales trabajan a 30 GHz, por ejemplo. Entonces yo les estoy mencionando que la luz normalmente, ahorita la frecuencia exacta no la recuerdo, pero vaya sobre los niveles de petahertz en este caso. Entonces, y también hay un tipo de luz que obviamente ya no vamos a ver, que es lo que se conoce como luz infrarroja, que en algún momento ustedes quizás ya han probado a poner su cámara y presionarle a poner su cámara frente al control remoto, o quizás en alguna práctica de electrónica que ya hayan utilizado lo que viene siendo un LED infrarrojo, pues para verificar que está funcionando, pues pones tu cámara y la cámara sí detecta lo que viene siendo la luz infrarroja, porque nuestros ojos ya en ese punto ya no tienen la capacidad de ver la luz infrarroja. Entonces nuestros ojos tienen la capacidad de ver ciertas frecuencias, en este caso lo que nosotros conocemos como la luz. Entonces la luz en este sentido, con respecto a la fotografía, pues se refiere a eso, dibujar con luz. Utilizamos la luz para hacer un dibujo al final de cuentas, ¿sí? Entonces
En este caso, como ahí lo mencionan, la tecnología pues nos ha conducido a la invención de la fotografía, combinada esencialmente con dos ciencias distintas, lo que viene siendo la óptica y la convergencia de los rayos de la luz, para formar al final de cuentas lo que viene siendo una imagen dentro de una cámara. Y en la antigüedad pues obviamente se manejaba Profe, está química. cortando un poquito. ¿Mande? ¿No se escucha? Creo que se está cortando. O nada más conmigo se está cortando. No sé, los demás. A ver, los demás Está compañeros. bien, No, Cami. sí, se No. corta. Sí, profe. Ah, ok. ¿En qué parte me quedé antes de que se empezara a entrecortar? Pues fue poquito lo que se cortó, de hecho casi en cuanto le dije, se acomodó. Ah, ok. Vamos a ver si no vuelve a pasar. Y si vuelve a pasar, me lo mencionan para checar mi conexión. En este caso, va de nuevo. Ok, ¿se ve mi pantalla, jóvenes? Sí, sí se ve. Ok, bueno. Sí, profe. Entonces, les comentaba que obviamente ocupamos de la óptica para tener una mejor combinación en este caso y que obviamente las imágenes se vean de una mejor calidad en este sentido. Lo que viene siendo la fotografía pues no es algo nuevo completamente. De hecho, desde los años 300 antes de Cristo ya se manejaba lo que viene siendo el primer prototipo de una cámara fotográfica que se le conocía en aquel momento como cámara oscura. Este, ya en el año de 1521 pues se empezó a trabajar ya más con la cámara oscura principalmente, y hasta 1839, hasta 1826 ya se empezó a manejar algún tipo de captura en este sentido, porque sí se manejaba lo que viene siendo una cámara oscura, pero no podíamos tener una representación en papel. Obviamente esa representación en papel tardó muchos años en poderla tener. De hecho, en 1777 se empezó a manejar lo que viene siendo sales de plata en este sentido, para que reaccionaran con la luz y pues quedara impregnada. Pero si ustedes recuerdan sus libros de historia, pues normalmente en aquellos tiempos todo era representado a través de pinturas. Todo lo que existe de lo que viene siendo fotográfico, por así mencionarlo, pues eran pinturas que realizaban en aquel momento para para representar a una persona, un paisaje, un lugar, etcétera. Entonces, pues obviamente, si ustedes se dan cuenta, conllevó mucho tiempo para poder llegar a lo que es una fotografía como tal, que en este caso fue en 1861 que se pudo obtener lo que viene siendo la primera fotografía a colores. Asimismo, ya una película en este sentido fotográfica se empezó a manejar ya en lo que viene siendo hasta el año de 1889, y no pasaron casi prácticamente 100 años hasta que empezamos a trabajar con lo que viene siendo con la cámara digital, que en este caso Kodak. De hecho, extrañamente, Kodak fue de las primeras que empezó a manejar lo que es la cámara digital. Yo les menciono que extrañamente porque Kodak, si mal no recuerdo, no le hizo mucho auge a lo que viene siendo la cámara digital. Y si ustedes se dan cuenta, pues si buscan cámaras fotográficas, pues la Kodak prácticamente quedó hasta cierta forma en el olvido. Muchos lo manejan muy poco. Casi su auge para Kodak en el caso fue principalmente la película fotográfica en aquellos tiempos, que a lo mejor les tocó a sus papás, a sus abuelos. Ahí sí era todo Kodak o Fujifilm, por ejemplo. Entonces, extrañamente Kodak ahí no, a pesar de haber sido el primero, pues no evolucionó. Ahora, para no hablar tanto de historia, simplemente me voy a enfocar a lo que es la cámara oscura. La cámara oscura normalmente era una caja como la que podemos ver en lo que viene siendo en pantalla, que de hecho muchos pintores lo utilizaban para calcar. Se podría decir que estaban calcando lo que viene siendo una imagen al final de cuentas, ¿sí? Entonces tenía lo que viene siendo un orificio. En este caso, déjenme ver si la puedo remarcar. Tenía aquí lo que viene siendo un orificio pequeño en el cual entraba lo que viene siendo un pequeño haz de luz, pero que se representaba en la otra parte lo que viene siendo lo que estaba viendo en ese momento. Entonces muchos pintores en su época la llegaron a utilizar para poder calcar al final de cuentas lo que querían pintar o representar, ¿sí?
De ahí, pues obviamente se siguió trabajando lo que Profe, está cortado un poquito. se volvió a cortar. Ok, permítanme. Déjenme ver, permítanme un momento. Ok, según yo cambié mi conexión, vamos a ver cuánto me duran los datos. Entonces voy a volver a presentar mis datos. Digo, presentar mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla, jóvenes? Sí, sí se ¿Sí? puede ver. Ah, ok. Bueno, vamos a ver qué tal funcionan los datos ahora. Entonces, Niepce en este caso fue, el primero que empezó a crear lo que viene siendo una fotografía. En el caso, lo que ven en pantalla, todo eso borroso, es una de las primeras fotografías que logró hacer Joseph Niepce en 1826. En la cual pues obviamente ustedes dirán pues no se ve nada, pero pues en aquel momento pues obviamente era un gran logro porque podían capturar en papel lo que viene siendo bueno, de hecho ese no era papel, era otro tipo de material, ahorita sí no lo recuerdo, pero era una forma de capturarlo, que de hecho si mal no recuerdo mencionaban que duró aproximadamente 8 horas para tomar lo que viene siendo esa fotografía. O sea, no es como ahorita que presionas y ya tienes la fotografía. En ese caso tuvo que durar 8 horas capturando luz para que al final de cuentas tuvieras lo que viene siendo esta representación. Obviamente en su momento se mantuvo la imagen un poquito mejor, pero pues con el tiempo pues fue perdiendo calidad en este sentido. De ahí, pues obviamente empezó a salir lo que viene siendo un dispositivo que se le conoció como daguerrotipo, que fue en este caso se podría decir el antecesor de lo que es la cámara fotográfica. Pero volvíamos a la misma situación. Normalmente en aquel tiempo si hablábamos de una foto, pero la fotografía no era que llegabas, presionabas y listo, ya tenías tu fotografía. Normalmente tenías que durar 15, 20, 30 minutos en una misma posición para poder capturar la suficiente luz para que se impregnara en este caso en el material fotográfico. Entonces lo que vemos ahí en pantalla pues tomó cierta cantidad de tiempo para poderla representar, que se fuera viendo de mayor calidad, etcétera. Obviamente para muchos este tipo de dispositivo fue muy importante porque permitió obviamente ya empezar a documentar la historia de otra forma, porque al final de cuentas la fotografía pues es una forma de también de representar la historia, representar cosas en este sentido. Entonces si ustedes se dieron cuenta en algún momento en sus libros de historia, pues llegamos a ver este tipo de fotografías de cuando la guerra civil, de cuando la guerra de la revolución, de cuando las distintas guerras que hubo en distintos puntos del mundo. Y si ustedes se dan cuenta o se ponen a pensar un poquito, normalmente las fotografías se dan de esta forma, o sea, no se veían en acción, no se veían realizando algo con relativo a la guerra. Normalmente ya estaban en una pose, estaban sentados, estaban descansando, etcétera. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma situación. Normalmente en aquellos tiempos las cámaras tardaban mucho en representar lo que viene siendo una imagen. Entonces pues la única forma de documentar en aquel momento una guerra era de esta forma, después de que pasaban los sucesos. Además de que el proceso de revelado pues normalmente era muy tedioso. En algunos casos llevaban su equipo, su material para poder revelar ahí lo que viene siendo su fotografía, porque pues no era como ahorita que en el momento puedes ver cómo se ve esta fotografía. Entonces tenían que cargar con mucho equipo en ese sentido, tenían que llevar un cuarto oscuro. Si algún momento llegaron a escuchar sobre eso, había un cuarto oscuro especial para poder ver lo que viene siendo o revelar lo que es la fotografía en ese sentido. Entonces
obviamente poco a poco fue teniendo otro auge lo que viene siendo la fotografía. También la fotografía en su momento se puede decir que solamente ciertas personas lo podían tener la solvencia económica para tener una cámara fotográfica y asimismo para poder ir a un estudio fotográfico y tomarse una fotografía. En cuestión del tiempo y la historia, hubo un momento de la historia que se tomaban las fotografías que se le llaman post-mortem. En este caso, era una fotografía que le tomaban a un familiar fallecido, que trataban de representarlo, como ustedes pueden ver en la imagen, como si estuviera vivo. Prácticamente trataban de sostenerlo, ya sea con equipo, como lo podemos ver acá en esta parte, o simplemente la otra persona se apoyaba o veían distintas formas de poder hacer este tipo de fotografía. ¿Por qué existió obviamente esto? Como les mencionaba, pues normalmente porque era muy cara en aquel momento alguien que tomaba una fotografía. Entonces se dio mucho el auge de que si un familiar fallecía, pues veían la forma de poder tener una fotografía porque iba a ser el único recuerdo que iban a tener de esta persona. De hecho, hubo muchos momentos en la historia de ese tipo, lo que viene siendo ya sea con bebés recién nacidos, como lo podemos ver aquí en estas imágenes, o con algún otro familiar en este sentido, que aquí pueden ustedes tratar de identificar a ver quién es el que se supone que está muerto en esta fotografía. De hecho, si alguna vez han ido al Panteón de Belén o en algún momento cuando ya nos permitan salir más a pasear, les recomiendo que vayan al Panteón de Belén. Hay una parte dentro de ahí mismo que le tienen muchas fotografías de este tipo, del tipo post-mortem, en la cual pues obviamente se representan las familias con su familiar, que como les menciono era una forma de guardar cómo era la persona en aquel momento. Entonces, pues obviamente la fotografía ha sido muy importante siempre a través de la historia. Siempre para el ser humano ha sido muy importante poder guardar la historia de alguna forma, algún recuerdo. De alguna forma siempre nosotros estamos buscando guardar algo para la familia, para la historia, etcétera. Entonces la fotografía obviamente le dio un cambio radical en este sentido, porque yo ya les mencionaba, hace 500 años pues la forma de representar a una persona pues era a través de la pintura en ese caso, que obviamente era tardado, ocupabas buscar un buen artista que se pueda dibujar y pintar en este sentido, y en el caso de la fotografía pues no se diga, también tiene su chiste al final de cuentas poder fotografiar. Entonces, con el paso del tiempo, pues obviamente las cámaras fueron evolucionando en este caso, fueron siendo más portátiles hasta terminar en lo que viene siendo el formato más conocido, más estándar, que se le conoce de 35 milímetros, que obviamente ha habido distintos tipos de cámara, como aquí podemos ver las primeras cámaras Polaroid, las que vienen siendo cámaras Kodak, en este sentido, las cámaras digitales y como la representación entre una y otra, como les menciono, la primera cámara digital pues desde 1975 ya se empezaba a trabajar con lo que viene siendo cámaras digitales en este punto. Ahora, en aquel momento de la historia pues también se utilizaba lo que viene siendo una película fotográfica. Una película fotográfica en este caso viene siendo un papel que es fotosensible, o sea, reacciona completamente a la luz. Entonces cuando ustedes no sé si en algún momento a ustedes les tocó alguna cámara fotográfica de esas, ahora sí voy a decir que antiguas, con rollo, pues normalmente tenías la oportunidad de tomar 12, 24 o 36 fotografías dependiendo el tipo de rollo que tú tomaras. Entonces una cámara pues prácticamente cuando ibas a una fiesta pues ibas a ser muy selectivo en la cantidad de fotos que ibas a tomar. Ahora, como les menciono, esto normalmente cuando ustedes presionan en su cámara pues es algo instantáneo en cuestión de milésimas de segundo. Entonces es la cantidad de luz que alcanza a entrar para que obviamente se represente lo que viene siendo la imagen o se impregne lo que viene siendo el papel fotográfico. Pero no solamente era ahí, solamente en el papel fotográfico, en lo que viene siendo la película que podemos ver en este caso, que es un rollo fotográfico, que también así lo conocíamos. Sino que tenías que tener cuidado con tu cámara, porque por ejemplo, si por algún momento se te abría el espacio donde tú ponías ese rollo fotográfico, sucedía lo que normalmente se le denominaba como el rollo se velaba, o sea, como le entraba tal cantidad de luz y como les menciono, ese papel reacciona a la luz, pues obviamente ¿qué era lo que pasaba? Absorbía toda la luz y cambiaba su tonalidad, se hacía prácticamente blanco y todas tus fotografías prácticamente se perdieron.
Entonces, por eso cuando tú llevabas o tenías un laboratorio de revelado, porque muchas personas también se dio el caso y todavía existen esas personas, o bueno, los estudios, hay laboratorios especiales en donde normalmente muchas personas se dedicaban a hacerlo manualmente, en la cual pues sacaban el rollo fotográfico en un cuarto oscuro, que solamente tenía que tener una luz roja, era lo único que iluminaba ese cuarto oscuro, para poder obviamente ver distinto equipo, y tenían que pasar lo que viene siendo el papel en distintos químicos para que se pudiera hacer lo que se le conoce como revelado, ¿sí? Y poder impregnar lo que es la imagen de la película fotográfica en lo que viene siendo un papel. En este caso se utilizaba lo que viene siendo este equipo, que es como se puede decir que es como un proyector que pone lo que viene siendo el papel fotográfico ya procesado, porque en este aparatito normalmente lo combinabas con otros líquidos. ¿Para qué? Para que si ya el rollo tú lo sacabas a la luz del día, ya no le pasara absolutamente nada. Y ya en este otro aparatito normalmente proyectaba una luz en otro papel fotográfico, y que esa luz representaba lo que acababas de tomarle la fotografía en este rollo, ¿sí? Y de ahí lo pasabas otra vez por otro tipo de químicos. ¿Para qué? Para darle la textura y para fijar completamente el color en el papel fotográfico. Entonces, era un proceso, como ustedes se dan cuenta, pues muy laborioso. Y aparte, en el caso de la fotografía, no era así como que ustedes decían como ahorita, tomas una foto y dices, no me gustó, déjame tomarme otra, y me tomo otra, y en el baño, y en las escaleras, y comiendo, y esto y el otro. Obviamente ahorita ustedes tienen la facilidad en ese sentido. En aquel momento, pues como les menciono, estabas limitado a 12, 24 o 36 fotografías. Si tenías un laboratorio de fotografía, pues no había problema, tú los revelabas por tu propia cuenta. Pero si no, y vivías en un lugar alejado, como en el caso de Unión de Tula, Ayutla, o Autlán, en algún punto llegó a tener su laboratorio aquí mismo, pero normalmente lo traías aquí a Autlán, por ejemplo, y a veces de aquí de Autlán lo mandaban a Guadalajara. Entonces todo el proceso para que te revelaran tu rollo fotográfico tardaba aproximadamente una semana, 2 semanas. Entonces, por ejemplo, de aquí a que te animabas a llevarlo, pues por ejemplo podía pasar un mes, 2 meses, y no sabías si tus fotografías habían salido bien. Y ya cuando lo llevabas y te regresaban, pues te regresaban prácticamente las fotografías que sí habían salido bien. Nunca te imprimían las que no se veían correctamente. Entonces, a veces tomabas 36 fotos y resultaba que de las 36 nada más 12 funcionaron. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tuviste cuidado al momento de tomar la foto, se te presionó en otro punto y tomaste foto a otra cosa que es sin sentido y cosas así. Entonces, obviamente estábamos muy limitados en aquel momento en la cantidad de fotografías que podíamos realizar. De ahí, pues obviamente la evolución de la cámara fotográfica ha sido pues mucho, ha cambiado desde el daguerrotipo hasta las cámaras que tenemos actualmente, que algunas se basan en este modelo. Pues también existió lo que es la cámara fotográfica instantánea, que quizás en algún momento lo vieron en alguna película con algún familiar, que es así, tomabas la foto y en ese momento salía lo que viene siendo la foto. ¿Por qué? Porque normalmente se imprimía, el dispositivo ya tenía lo que viene siendo en el mismo papel, reaccionaba a la luz y tenías que esperarte cierto tiempo. A lo mejor en algún momento en alguna feria o algo vieron que alguien les tomaba una foto y salía el papel en ese momento y lo empezaban a agitar. ¿Para qué? Para que obviamente el químico se escurriera entre todo el papel y empezara a reaccionar y obviamente generar en este caso los colores. Entonces toda la representación de las fotografías que tienen sus papás, sus abuelos, pues han reaccionado a través de químicos, y es como pudieron guardar en sus álbumes que posiblemente tengan, pues los recuerdos de la familia, de los abuelos, bisabuelos, etcétera, en este sentido, o hasta de sus papás cuando eran pequeños. Entonces, como les menciono, ha ido evolucionando completamente la fotografía hasta lo que viene siendo las cámaras actualmente digitales. En este caso, pues obviamente las cámaras digitales, el concepto principal viene siendo el mismo, que ahorita en un momento más lo vamos a ver.
pero ya la representación o donde se impregna al final de cuentas estamos hablando que es un sensor, ya no es un papel fotográfico. El papel fotográfico en aquel momento pues era nuestro sensor porque reaccionaba a la luz. En este caso con la cámara digital pues normalmente tiene un sensor especial que va a reaccionar ¿a qué? A las ondas electromagnéticas que ya les mencionaba anteriormente, que representan al final de cuentas lo que viene siendo la luz. ¿Alguna duda hasta ahorita, jóvenes? Pues de mi parte no. Una. Ok, bueno, eso espero. Entonces, como les mencionaba, la fotografía a través de la historia, jóvenes, es importante saber qué es lo que quieres visualizar o qué es lo que quieres representar. Al final de cuentas, una fotografía va a ser cómo muestras tú que ves al mundo al final de cuentas, porque un fotógrafo siempre es lo que va a tratar de hacer, representar cómo él ve, en este caso el mundo. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, pues estamos viendo lo que es, si mal no recuerdo, es un pozo petrolero que se está quemando. Es una foto en blanco y negro, pero obviamente la forma en que fue la fotografía, los colores, pues nos da a pensar pues lo que estaba pasando en ese momento, la esencia en este caso de la fotografía. O por ejemplo esta otra fotografía que también pues es otro pozo petrolero, en la cual pues se ven todos completamente bañados en petróleo o lodo posiblemente, y pues la cara prácticamente como se ven en este sentido. Entonces, como les menciono, un fotógrafo siempre va a tratar de indicar o ver cómo él visualiza completamente las cosas, en este caso jugando con la luz en ese sentido. En algunos puntos pues puede preparar la fotografía, tratar de buscar qué es lo que quiere crear, porque de hecho muchas fotografías también se pueden crear, o sea, tú puedes crear tu propia composición. ¿A qué me refiero con composición? Pues todos los elementos que van a abarcar completamente tu fotografía, o sea, como en este caso esta fotografía, las aves, lo que viene siendo el lago dentro de esa montaña, que de hecho no sé si es el lago o aquí mismo está entrando el mar, y porque acá también vemos lo que viene siendo el mar, lo que viene siendo las nubes, lo que vienen siendo las distintas aves. A todo eso que nosotros estamos viendo en la imagen se le conoce como la composición de la imagen. Todo lo que tú quieres que más o menos se visualice en este sentido. Entonces, muchas imágenes que vemos en internet, que vemos a través de las redes, posiblemente el fotógrafo hizo la composición, dijo yo quiero que la fotografía, me imagino una fotografía de tal forma, y es lo que fue a buscar para representarla en este sentido. En algunos otros casos, como lo que vemos aquí en pantalla, se puede darle el sentido de que la foto salió inadvertida. De hecho, ahorita no recuerdo quién es el fotógrafo de esta foto, pero mencionaba que estaba en lo que viene siendo en Venezuela, si mal no recuerdo, fotografiando lo que estaba sucediendo, y de repente alguien le ha aventado en lo que viene siendo una bomba molotov, y de repente cuando volteó pues vio a esta persona que iba prácticamente incendiándose y pues tomó la fotografía. Entonces muchas fotografías van a salir de repente, no van a ser quizás lo que esperabas, pero representan lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, como les menciono, algunas pueden ser que tú hagas la composición, otra la composición sale de repente en este sentido, como puede ser por ejemplo en el caso que vemos ahorita para ver la vida marítima, por ejemplo, en este caso las ballenas, los distintos peces que están alrededor de las ballenas, podemos ver los otros buzos que están a su alrededor completamente. Entonces, en este caso, pues la representación que estamos viendo en ese sentido, pues también nos da de qué pensar, nos da de pensar sobre la naturaleza, cómo entra la luz. Si ustedes se dan cuenta cómo entra la luz, de afuera principalmente, y como en la parte inferior pues ya se empieza a oscurecer. También lo que viene siendo la fotografía blanco y negro, pues obviamente muchas veces da otra forma de ver las cosas, que a diferencia de ver los tonos o los colores completamente, muchas veces va a depender de qué es lo que quieras lograr. Por ejemplo, si quieres dar a conocer, por ejemplo, en el caso de este rinoceronte, pues el maltrato en este sentido, prácticamente que fue víctima de la caza simplemente para quitarle su pico. Entonces, muchas veces representarlo con los colores que corresponde, con la saturación, en algunos casos con una mayor saturación, pues es en el sentido de que obviamente llegue a impactar a las personas
y pueda llegar a, obviamente, a más personas, o sea, que las personas se den cuenta del daño, por ejemplo, que le estamos dando a la naturaleza. Entonces ahí entrarían, por ejemplo, todas las fotos que hemos visto hasta este momento, pues entra la saturación, entra la luminosidad, entra el brillo, porque todo eso al final de cuentas no solamente es para que la imagen se vea bonito, sino que nos va a ayudar a que también la representación de la imagen pues obviamente sea de una forma distinta en este sentido. Por ejemplo, en el caso de esta otra fotografía que también fue en, en un ataque terrorista, si mal no recuerdo, no sé si me equivoque, pero también se ve aquí en este sentido, pues los niños que fallecieron en este ataque, obviamente los papás cargando a los niños víctimas, y como les menciono, el color, la forma en la cual se ve la fotografía, pues también pues nos muestra que también el ser humano pues está siendo víctima de esta misma de este mismo tipo de violencia que estamos dando a la naturaleza al final de cuentas. Entonces esta es otra forma de representar a través de la luminosidad, la saturación. Les digo, hay distintos tipos de fotografía que nosotros podemos ver, de naturaleza, lo que viene siendo documental, lo que viene siendo periodística, o como en este sentido, o deportiva, o lo que viene siendo periodística, o en este otro caso, que de hecho en la foto de la izquierda, ay, les digo, olvidé lo que viene siendo quiénes eran las personas, pero en la foto de la izquierda prácticamente era una persona que el que está tirado en el piso era alguien del gobierno, si mal no recuerdo, y estaba dando lo que viene siendo una conferencia, y esta otra persona estaba dentro de lo que viene siendo el público, donde estaban los periodistas y todo, y de repente sacó un arma y le disparó. De hecho hay un video, lo pueden buscar en internet. Pero pues el video no impacta tanto como quizás como lo que viene siendo la fotografía, lo que representa al final de cuentas esta persona, con la otra tirada, él con el arma, con la mano estirada, obviamente con una emoción en este sentido pues muy real, o sea, no es inventada, porque es su reacción en este caso de lo que ha cometido al final de cuentas. Y a diferencia, por ejemplo, de la fotografía deportiva, que obviamente también tiene su característica, que en este caso estamos viendo a Bolt correr prácticamente los 100 metros libres, que en este caso pues se considera el hombre más rápido del mundo, y podemos ver también sus reacciones. En este caso son reacciones muy distintas entre una que es violencia hasta lo que viene siendo una deportiva, en la cual pues obviamente estamos viendo las reacciones de las personas que van atrás del deportista, como queriéndolo alcanzar, la velocidad a la cual se están moviendo, etcétera. Entonces, como les menciono, cada fotografía va a depender de la luminosidad, la saturación, el brillo, para también terminar de representar lo que viene siendo una imagen. O en el caso, por ejemplo, de la naturaleza, al final de cuentas, pues la forma en la cual se puede representar. Por ejemplo, este es del volcán de Colima, hace, si mal no recuerdo, 3 o 4 años que empezó a hacer erupción, y que pues obviamente hubo fotógrafos en ese momento, en el cual pues lograron captar lo que viene siendo el rayo, lograron captar la lava, se ven las estrellas en este caso, y pues obviamente pues nos da otra sensación en el sentido de cómo se ve una erupción volcánica. ¿Alguna duda hasta ahorita con la representación de los ejemplos, en este caso de la fotografía? ¿Algo que quieran ustedes comentar con respecto a las fotos que acaban de ver? Sí, siguen ahí, jóvenes, o ya me quedé sin internet otra vez. Sí, aquí estamos, Pues pero yo ninguna no duda. tengo ninguna duda, profe. Yo tampoco, no tengo ninguna duda. Ok, pero no tanto como duda, pero más bien sería, ya la delató el chat que pues, este, sino que en este sentido, ¿qué les dejó o a lo mejor alguna sensación en las fotografías que les mostré? Bueno, a mí se me hace muy curioso en el instante cuando son tomadas, como esta de aquí del volcán, no sé si sea que es un rayo, un trueno, o sea, en el instante que está pasando, cómo se captura.
Sí, en este caso pues es un rayo, recordemos que pues obviamente se generan cargas, en este caso eléctricas, aunque a muchos dicen, oye, pero es que no hay nubes, pero recordemos que las cargas, en este caso, que se está generando en este sentido al momento de la educción, generan ese tipo de rayos. Al final de cuentas estamos hablando de estática y pues obviamente en una gran potencia al final de cuentas, y como usted menciona, pues capturan completamente lo que viene siendo el rayo. En otros puntos obviamente hay técnicas completamente para hacer este tipo de fotografías, para poder ver los rayos. Quizás en algún momento han visto otras fotografías de ciudades llenas completamente de rayos, que se ven 5, 10, hasta 15 rayos al mismo tiempo, por ejemplo. Pero como usted menciona, pues sí te deja pensando en la forma en que se estaba viendo. No sé, con respecto a algo, a las otras fotografías, alguien que quiera comentar algo. Pues como opinión yo diría que, que el color de las fotografías no tanto influye en lo que quieren expresar, sino, bueno, a mí me gustaron un poco más las fotografías de blanco y negro. Sí, de hecho en ese sentido pues también depende cómo cada persona vea o sienta esa fotografía, porque al final de cuentas es una sensación en ese sentido. Por ejemplo, quizás ustedes han visto fotografías de hace 50 años, de hace 60 años, que en algunos casos ya las han estado, algunos a través de Photoshop, las han estado coloreando y a lo mejor cambia completamente la forma en que tú estabas visualizando esa fotografía, o sea, cómo se veía a través de la historia esa fotografía en blanco y negro, y en el momento que te la ponen a color, como que te da otro sentido, ya no la ves de la misma manera. Entonces, como usted menciona, muchas veces la fotografía en blanco y negro pues da una diferente sensación en este sentido. De hecho, hasta las películas, si alguna vez han visto el cine de oro, que le dicen en este caso el mexicano, con Pedro Infante, con Piporro y todos esos tipos de artistas, pues normalmente esas películas las vemos y la escena es muy distinta a verla a color, porque de hecho hay películas de aquellos tiempos que ya las han estado remasterizando, que se les llama, que vuelven a pintar completamente, pero como que, o al menos para mi punto particular, le quita la esencia completamente a la película de cómo se veía en este caso en blanco y negro. Entonces, de hecho, actualmente la fotografía en blanco y negro sigue existiendo, la fotografía analógica sigue existiendo, sigue habiendo concursos, por ejemplo, de fotografía analógica. Obviamente analógica me refiero a con un rollo fotográfico, y también que siguen manejando lo que viene siendo el blanco y negro, o sea, completamente, porque como usted menciona, pues quizás da una diferente sensación de lo que están representando. ¿Algún otro comentario por último? Profe, yo tengo uno. Es relacionado con lo que acaba de decir. Ah, en la casa de mi abuela hay muchas fotografías antiguas que las han retocado y sí cambia mucho la forma en cómo se veían antes y después de que las acomodaron. Incluso también hay unas que fueron tomadas en estudio, pero se ven, bueno, sí cambia mucho la forma en cómo se ven cuando estaban así como en blanco y negro a como ya le la retocaron, o no en blanco y negro, sino como en tonos diferentes, y al retocarlas los colores se ven como más vivos y cambia la perspectiva de la foto. Es correcto, cambia un poquito la perspectiva, ahora sí que va a depender de muchos, al menos para mi gusto, siento que cambia completamente en el sentido, digamos, a lo mejor van a decir el profe pues se queda muy enfocado en las fotos, pero muchas veces yo sí me fijo en las fotos y pienso a lo mejor cómo era la vida en ese momento y cómo veían la representación, o sea, cómo, aunque yo estuviera viendo la fotografía en blanco y negro, pues cómo en realidad veían ellos las cosas, obviamente eran a color, no eran en blanco y negro, ¿verdad? Pero pero si te quedas pensando, si la analizas la foto así, cómo era en ese momento lo que estaban viviendo tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, etcétera, o alguna otra fotografía con respecto a la historia, y pues sí, al momento de cambiarte la color, como que te quita completamente en ese sentido, como usted menciona, en algunos casos pueden ser los colores muy vivos, que a lo mejor los representan un poco más saturados,
y quitan esa esencia que tenía principalmente la fotografía. Entonces, digamos, ya ahora sí depende de gustos y de cómo vea cada quien. Les digo, a lo mejor yo me enfoco mucho en ese sentido, pero sí es cosa de a veces analizar lo que vemos alrededor. Entonces, lo que ahorita les mostraba pues era principalmente para que ustedes se dieran un poco de idea de qué es la fotografía, cómo ha ido evolucionando, les digo, a grandes rasgos, pues, para que nos alcance la clase, porque obviamente son muchos aspectos con respecto a este punto de la fotografía que todavía me falta todavía mencionárselos. Pero hasta este momento pues también ver los tipos de fotografías que se han ido generando alrededor del mundo en este caso. Ahora, ya para no alargar mucho la clase, simplemente vamos ahí al concepto de la fotografía, o en este caso al dispositivo electrónico o dispositivo analógico. Como les mencionaba anteriormente, lo que viene siendo una cámara fotográfica va a depender principalmente de lo que viene siendo el lente, la óptica. Lo que viene siendo el lente siempre nos va a dar lo que viene siendo la calidad de la imagen en este sentido, lo que viene siendo la representación en este caso de los colores, tiene otro nombre y se me fue, pero bueno, en este caso una cámara fotográfica normalmente, una cámara fotográfica normal está representada de esta manera, lo que viene siendo su disparador, lo que viene siendo un sensor. En el caso de las cámaras obviamente digitales pues tienen un sensor electrónico, tienen lo que se le conoce como obturador, tienen un diafragma y tienen lo que obviamente es el objetivo, que el objetivo es la óptica al final de cuentas. La óptica pues obviamente es el lente, que puede haber de distintos tipos de lente, que dependiendo qué tipo de fotografía quieras realizar, pues es el tipo de lente que vas a tener en este sentido. Y al final de cuentas, la luz, como aquí lo podemos ver en esta representación, ¿qué es lo que pasa? La luz entra en este punto, entra en las diferentes ópticas, porque el lente muchas veces no se compone solamente de un solo cristal, se compone de varios cristales distintos en este sentido. Hay algunas cámaras que normalmente se le conoce como cámaras de espejo, en las cuales tienen aquí un espejo que refracta lo que viene siendo la luz, y en este prisma la manda lo que viene siendo el ocular, que es donde tú puedes visualizar si la foto la estás enfocando correctamente, si está entrando la suficiente cantidad de luz, o si le hace falta luz, etcétera. Entonces tú en este punto pues normalmente es lo que se ve en una cámara fotográfica común en este sentido. De ahí funciona lo que viene siendo el obturador, que en este caso el obturador viene estando en esta otra parte, que aquí lo vemos remarcado con una flechita, que el obturador es el que va a permitir que entre la luz al final de cuentas dentro del sensor, ya sea el sensor o sea una película fotográfica, porque en este caso tengo dos representaciones. Aquí tengo lo que viene siendo una cámara digital, y acá tengo lo que viene siendo una cámara analógica, que al final de cuentas, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo. O sea, el concepto principal de una cámara fotográfica, tanto analógica como digital, sigue siendo exactamente lo mismo. O sea, ocupamos un lente, ocupamos un obturador, un disparador, por ejemplo, y el ocular para visualizar. Lo único que cambió en este caso es dónde se impregna o dónde se guarda al final de cuentas lo que viene siendo tu imagen que estás tomando, o sea, la luz que está entrando a través del lente, dónde se va a guardar. En el caso de las cámaras antiguas, pues normalmente en una película o rollo fotográfico que se le conocía, y en el caso de una cámara digital, pues en un sensor que funciona en este caso como la película fotográfica, ¿sí? Las dos reaccionan a lo que viene siendo la luz, una de forma electrónica, otra de forma química. Entonces, este es principalmente lo que viene siendo la esencia de una cámara. De hecho, en su momento, si mal no recuerdo, alguna vez les pregunté sobre esto de la fotografía, y también les mencionaba, prácticamente una cámara también funciona como lo que viene siendo el ojo de nosotros. ¿Por qué? Porque normalmente nuestros ojos, nuestro iris, se abre demasiado cuando pasa cuando tenemos poca luz. Por ejemplo, si ahorita salen en la noche, normalmente nuestro iris suele abrirse más. ¿Para qué? Para que entre más luz dentro de lo que viene siendo nuestros ojos y poder ver lo que hay alrededor. Y cuando, por ejemplo, si estamos en una habitación oscura y de repente alguien prende la luz, ¿qué es lo que pasa? Normalmente decimos, me deslumbraste, pero ¿qué es lo que pasa? Como tu ojo
principalmente estaba muy abierto para recibir toda la cantidad de luz posible, pues al momento de encender la luz, ¿qué pasa? Pues obviamente te entra una gran cantidad de luz y tu ojo no la puede procesar de la misma manera. Entonces el iris se cierra. ¿Para qué? Para que tú obviamente dejes pasar solamente la cantidad necesaria para que tú puedas ver en ese sentido. En el caso de una cámara, el diafragma hace esa misma función. El diafragma se va a abrir, que ya sea lo vemos aquí o lo vemos acá representado, viene siendo lo que es una pestaña o una cortinilla en la cual tú le puedes indicar si entra más o menos cantidad de luz principalmente. Entonces el diafragma es la misma función que tiene nuestro iris para poder capturar más o menor cantidad de luz. Y obviamente en las lentes también pasa lo mismo, dependiendo del tipo de lente que tengas, es lo que vas a poder tomar de fotografía, ya sea si ocupas tomar una fotografía de una persona, lo que se le conoce como fotografía de retrato, o lo que viene siendo la fotografía de paisaje, o lo que viene siendo la fotografía deportiva, que en el caso de la fotografía deportiva pues normalmente es un lente distinto. Si ustedes se han dado cuenta, cuando van a los partidos de fútbol, ven a los fotógrafos periodísticos que traen unos lentes muy grandes que pueden medir 30 centímetros prácticamente. ¿Y es para qué? Porque ustedes cuando ya ven la fotografía, ya sea en Facebook o en un periódico, pues normalmente se ve la fotografía como si se la hayan tomado de frente, pero de hecho pues ellos estaban del lado fuera del campo. Entonces ese tipo de lentes pues es especial para fotografía deportiva o fotografía salvaje. En este caso, que nos referimos con salvaje, pues a lo que viene siendo tomarle la foto a un león, a un tigre, a lo que viene siendo un cocodrilo, y pues obviamente no te le vas a acercar para tomarle una fotografía, ¿verdad? Entonces este tipo de lente pues principalmente va a cambiar. Entonces en lo que viene siendo una cámara convencional, los lentes pueden ser intercambiables. Tú puedes comprar distintos tipos de lente. Obviamente dependiendo la calidad de la óptica, en este sentido pues va a ser el costo de un lente. Un lente te puede costar desde 1,000, 2,000 pesos hasta 40, 50,000, 60,000 o hasta 100,000 pesos un solo lente. Entonces y que también la cámara pues podrán decir, hay cámaras digitales muy sencillas que lo que viene siendo el lente viene integrado. Viene lo que es las cámaras digitales, como la Cybershot, por ejemplo, o a una de Samsung que en su momento salió. El lente ya viene integrado, entonces te va a dar una óptica con zoom, en este caso lo que se le conoce como zoom óptico, porque cuando es un zoom óptico nos estamos refiriendo a que son varios lentes que te van a ayudar a acercar las cosas. Cuando hablamos en el caso de sus celulares que menciona, tiene zoom digital, en este caso estamos mencionando que el mismo software de la cámara fotográfica se va a encargar de representar los píxeles para simular que está haciendo un zoom, pero no se puede igualar un zoom digital a lo que viene siendo un zoom óptico al final de cuentas, porque el óptico está capturando tal cual lo está representando a través de los diferentes cristales para que se represente en el sensor. En el caso del zoom digital, como les menciono, toma la imagen que ya tienen y lo único que hace es como si tuviéramos ahorita la imagen y la empiezo a hacer zoom, es prácticamente lo que hace. ¿Y qué es lo que pasa? Llega en un punto que nosotros hemos visto que se ve borroso, se ve pixeleado por ese mismo sentido. Entonces es una de las formas en la que trabaja lo que viene siendo la cámara principalmente digital. Me faltaba una diapositiva ya por último, pero ya la perdí, déjenme verificarla. No, es que sí va en ese punto. Bueno, ¿alguna duda hasta ahorita, jóvenes? Pregunta, comentario. No, ya los dormí definitivamente. No, profe, ninguna. Yo me ausenté un poco por el internet, pero no, ninguna. Todo estuvo bien explicado. Ok, ¿y los demás jóvenes? No, profe, ninguna duda. No, profe, ninguna duda. Todo bien. Ok, bueno, jóvenes, para no alargar más lo que viene siendo la clase, por mi parte es todo el día de hoy.
aparte porque creo que tienen música al lado y ya se está empezando a escuchar un poquito más fuerte. Entonces, principalmente era para que vayan conociendo un poco sobre los conceptos de la fotografía. Faltan otros puntos todavía por revisar con respecto a eso y ya después enfocarnos a más o menos a técnicas fotográficas y también enfocarnos a lo que viene siendo Photoshop. Como les menciono, yo conozco lo básico principalmente y quizás algunos lo puedan manejar todavía mucho mejor que yo y eso sería excelente en ese sentido. Entonces, o a lo mejor que tengan algún mayor conocimiento que yo y con todo gusto pueden hacerme aclaraciones, pueden decirme, profe, pero yo sabía de esto sentido, sin ningún problema me lo pueden mencionar, porque aquí estamos todos para aprender. Entonces, jóvenes, el día de hoy, al menos hoy no les voy a dejar tarea, pero sí tienen que estudiar para lo que viene siendo el examen del próximo miércoles. Mañana les resuelvo en si hay clase en línea o si les dejo un video en este sentido, porque es continuar con este punto. Entonces, les resuelvo a más tardar al mediodía con respecto a esa situación. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No, ninguna. Ninguna, profe. Ninguna, profe. Ok, los que faltan de la tarea pues tienen ese pendiente para que lo suban a la plataforma. Y bueno, jóvenes, si no tienen dudas, preguntas o comentarios, pues por mi parte es todo el día de hoy. Los veo el día de mañana. Se cuidan. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe, Nos vemos, profe.